Son las 10 de la noche, saludamos ya en estos momentos a Miguel Ángel Bastos Boubeta, moi boa noite. Moi boa noite. Lourenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Boa noite. Roberto Blanco Valdés, moi buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Punzón, moi buenas noches. Bueno, hablábamos con Carlos Aymerich de esa decisión de renunciar a súa acta de deputado e imos completar un pouco o panorama do que está acontecendo no bloque nos últimos días con declaracións que hoxe mesmo facía en Compostela o novo portavoz da formación frentista Xavier Vence. Queremos reconectar coa ciudadanía, queremos recuperar o papel político que o BNG sempre tivo na sociedade galega. Queremos, en terceiro lugar, abrir un proceso de debate na sociedade sobre a alternativa soberanista como marco global para construir unha alternativa á crise económica do neoliberalismo. Queremos compartir a loita política, en particular pola soberanía e por o levantamento da conciencia nacional do país con todos os nacionalistas e con todas as organizacións nacionalistas, e queremos facelo, en principio, sin precondicións. As únicas precondicións que temos é que queremos traballar desde o punto de vista estratégico con forzas que sexan netamente nacionalistas, que respondan ao principio de autoorganización das forzas políticas no país, sin supeditación a organizacións alleas. Obviamente non nos queda outra que respeitar a súa decisión persoal. Podemos mesmo comprender os seus sentimentos para facelo, e polo demais vamos contar con el, como vamos a contar con todos os membros do colectivo Abrente. O máis alado que poda decir cada individuo en particular, estamos seguros de que estamos encetando unha etapa na cual o conxunto do BNG vamos ser quen de compartir unha mesma estrategia, non? Bueno, Carlos Punzón, gran conocedor de los avatares del bloque nacionalista galego. ¿Qué está pasando? Pues yo trazo un símil con todo el respeto. Yo creo que el bloque está viviendo una situación similar a la que vivió el Vaticano hace unos días y hace unos años. Primero eligieron un papa en clave interna y ahora han buscado un papa en clave, una parte interna, pero una parte también externa, y de decirle a la sociedad qué es lo que quieren o por dónde quieren caminar. Yo creo que el bloque quiere caminar por el único carril que le queda libre. Esta es la apuesta que se está poniendo en la escena, una apuesta por el soberanismo, y para ello cogen un líder que no es un líder surgido por decantación, no es un líder que haya surgido, que haya emergido entre los demás, ni fruto de una confrontación entre sectores, ¿no? Es un líder que es una fórmula, como la fórmula que se escoge del ahora soberanismo, y bueno, es una prueba-error otra vez. Lo que pasa es que al bloque cada vez le quedan menos pruebas-errores, y dentro de nada tiene las europeas por delante y en nada las municipales, ¿no? Lorenzo, preguntaba yo a Carlos cuándo se jodió el Perú, emulando ese párrafo de conversaciones en la catedral, cando o mesmo bloque? Pois eu creo que no momento en que se perderon as eleccións de 2009 claramente, non? E non se soupo dixerir que era o que pasaba, que fora o que ocurrira, non se asumiu porque antes se perderan dúas cidades grandes, ainda que quedaba unha que era moi importante, e a partir de aí eu creo que se produciu unha lógica que agora se culmina, que é de clarificación, e ademais se chama así, non? De clarificación no campo nacionalista, que eu creo que é positiva, ademais, non? A mellor non exactamente polas razóns que agora se decían, porque no fondo o que se fai é reafirmar o rumbo iniciado no 2009 e concretalo, como moi ben se indicaba agora, é dicir, antes cunha fórmula e agora con outra. Pero creo que a fórmula que se escolle ten interés desde un punto de vista, ¿no? E é darlle coherencia ao bloque actual, é dicir, a Unión do Pobo Galego. É dicir, a posición actual do bloque é a posición da UPG. Pero, sin embargo, con un líder que é independente, seguindo as fórmulas clásicas que xa había nos anos 70, pero que justamente o que vai dar coherencia a un bloque que está conformado únicamente polo UPG. Este non é o bloque do 82, que tiña como principio básico o dereito de discrepancia pública, non é o bloque que ganou as cidades, non, é outro bloque. É dicir, o bloque de Amio era un bloque de 3.000 personas que estaban ali. Pero este bloque, que perspectivas electorais ten, según o teu punto de vista? Ten a perspectiva electoral da seguridade e da firmeza, non? É dicir,
A ver, no discurso de onte do novo vocero do Bloque había, para mí, unha certa sensación de déjà vu, non? É dicir, había unha crítica ao autonomismo, polo tanto, volver ao que se dixo hai moitos anos, e unha reafirmación do que se quere facer hoxe como se non pasaran 25 anos, non? É dicir, volvemos a unha idea de soberanía, autodeterminación e Estado propio, que nunca se fixera explícita, por outra parte. É a primeira vez que se fai, de aí a coherencia. Por outra parte, hai unha crítica que é casi freudiana ao trotskismo, que é algo moi significativo, é dicir, é unha crítica que sempre está en determinado tipo de discursos, non? Incluso ao esquerdismo, cando se menciona Toni Negri. Eu creo que esses tres elementos son moi definitorios do que quere ser este bloque, non? E logo, é un bloque no que a súa executiva... O problema non é a combinación de independentes e non independentes, senón xustamente que eu creo que Xavier Vence representa, e polo que leva dito así é, representa xustamente o que a UPG quere facer, e lle dá coherencia a esa posición, non? E eu creo que iso é bon desde o punto de vista da definición. Que ocorre? Que, como se escuitaba agora, falase da unidade, non? É dicir, e agora vamos a construir a unidade. O que ocorre que ese é un tótem que xa non é posible. É dicir, que o conxunto do campo nacionalista está construído dunha forma máis complexa, o BNG, o novo BNG, o vello BNG, como lle queramos chamar, está redefinido, pero queda todo o demais, que se poderá redefinir ou non. E iso que aspira, con boa inteligencia política, a liderar precisamente este bloque, ¿no? Déjame, porque ayer hubo una intromisión sorprendente en lo que estaba viviendo el Bloque Nacionalista Galego con esa asamblea, que fue una nota de prensa del Partido Popular de Galicia. Saben que públicamente los representantes de las diferentes fuerzas políticas dicen que no opinan sobre los procesos que se viven en otros partidos. En esta ocasión la intromisión fue vía nota de prensa y con algún chiste incluido, chiste que le vamos a reproducir. En ese comunicado, el título del comunicado era "O PP de agarda que a nova dirección do Bloque achegue o partido aos galegos e o alonxe de formacións como Bildu", e entre os párrafos destacar estes: ante a elección do novo voceiro do Bloque, Xavier Vence, na 14ª asamblea que hoxe celebra este partido, os populares galegos desexan que os cambios na directiva do Bloque non sexan os únicos que saian desta xuntanza. A deriva radical do Bloque, ao que lle marcan o ritmo Esquerra Republicana, os independentistas vascos de Amaiur e agora tamén Bildu, non a soportan nin os que foron voceiros do Bloque como Carlos Aymerich. Destacan tamén: os populares galegos creen que o Bloque ten que reflexionar sobre a conveniencia de comezar a chamarse UPG ou de empezar a denominarse partido anteriormente coñecido como Bloque Nacionalista Galego. Eu non sei, Carlos, se te sientes utilizado nos argumentarios do Partido Popular. A ver, eu entendo que a señora Paula Prado, que é a actual portavoz, non, do Partido Popular, pois ten que escapar de Santiago, do Concello de Santiago, ten que escapar da evidencia de que as comisións cobradas polo Partido Popular en Galicia financian a trama Gürtel, encheron as contas do señor Bárcenas en Suiza, e, home, sempre é moi socorrido antes de barrer a casa propia darlle consellos aos demais. Eu diríalle aos señores do Partido Popular que antes de dar consellos, de vender consellos, que os apliquen na súa propia casa. Logo no Bloque, pois teremos discusións, teremos diferenzas, como é notorio, pero, bueno, creo que a sabemos solventar da mellor forma que sabemos, que democráticamente, e o camiño que siga o Bloque pois será decisión do BNG, dos seus militantes e da cidadanía, que logo nas eleccións tamén nos envía mensaxes, desde logo non do PP. Eu case por, antes falaba Lourenzo, non, de lapsus freudianos, eu case por instinto, casi unha especie de reacción instintiva, sempre tendo a facer o contrario do que me aconsella o Partido Popular. Entón, claro, non vai a ser, non? Roberto. Contaba en unha ocasión el presidente de Uruguay, como se llamaba este? Tabaré. No. Sanguinetti. Sanguinetti. Julio María Sanguinetti fue honoris causa por la Universidad de Santiago, y yo tuve el honor de ser el padrino de su investidura como honoris causa. Y en una ocasión que volvió a Santiago, el día que lo hicimos honoris causa fue muy breve aquello, ¿no? Se marchó muy pronto, pero el día que volvió a Santiago en una ocasión nos invitó a cenar al rector, que era entonces Darío Villanueva, a mí como padrino, etc. Y contaba un detalle muy bueno, que me acuerdo cuando cuenta esto Carlos, de Fidel Castro, ¿no? Que decía: cuando tengo un problema grave, un problema complicado, pienso que haría Gorbachev y hago lo contrario. Y hago lo contrario. No, esto no es por hacer chistes, ¿no? Pero hay un chiste conocido de un individuo que regresa de Argentina, ¿no? Y le dice a una chica: ¿querés bailar con no?
y la chica le dice canto sodes vos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, es decir, que yo creo que el gran problema en el que está hoy el BNG es el de que ha elegido como fórmula para crecer la de aislarse, y claro, es muy mala fórmula para crecer. Uno normalmente no crece a base de reducir el espacio de competencia. Hace muchos años que los teóricos de la politología hablan de los llamados catch-all party, de los partidos. Sí. Los italianos lo dicen con una palabra mucho más bonita, partidos pilla tutto, ¿no? Los partidos pilla todo, atrápalo todo, que se traduce en español, ¿no? Casi todos los partidos son partidos atrápalo todo, y a medida que tú reduces tu campo de juego, reduces la posibilidad de obtener buenos resultados electorales. El bloque ha hecho una apuesta por la ortodoxia interna y por la ortodoxia ideológica. Yo creo que es una apuesta muy equivocada. Yo creo que en estos momentos apostar por el soberanismo en Galicia es un error histórico para Galicia y para el BNG, que lo coloca en una posición marginal. Yo además querría añadir algo que me parece importante en relación con lo que antes apuntaba Lourenzo, ¿no? Que es esta crítica al autonomismo. Claro, criticar el autonomismo cuando se era NPG, cuando se era BNPG, ¿no? Es decir, criticar al autonomismo en los años 80, cuando no se sabía en qué iba a dar el autonomismo, era una cosa. Criticar el autonomismo hoy, que es un Estado federal, o sea, el nuestro es un Estado federal, el nuestro es tan federal como cualquier Estado federal del mundo. Es decir, que el nuestro es un Estado que a lo que se parece es a los Estados federales, que tiene diferencias con otros Estados federales, como esos Estados federales las tienen entre sí. Es decir, no reconocer la evidencia de que nuestro Estado es un Estado hoy profundamente descentralizado y que Galicia tiene una capacidad de autogobierno que es comparable, menor que la de otras entidades autónomas en otros países, pero mayor que la de la mayor parte de las entidades autónomas de la mayor parte de los Estados federales que existen en el mundo, pues es no reconocer lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que es una mala apuesta estratégica para el BNG, creo que es un error y creo que los va a conducir a un mayor aislamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver, o da aposta pola ortodoxia, ou non, eu volvo a decir que eu xa manifestei a miña diferenza coas teses que se aprobaron, eu defendín un voto particular asinado por outros compañeiros, pero bueno, sabemos que en política ás veces tamén, verdade, unha cousa é o que din os textos, o que din as teses, outra cousa é o que se fai, outra cousa é o que a necesidade, non? Establece ou impón, por tanto, veremos, non? Cara onde vai, porque tamén é certo que no discurso de Vence, aparte diso, houve outras cousas, pois, por exemplo, dixo que, bueno, pero non vamos estar todo o día coa soberanía, e primeiro hai que gobernar as institucións de autogoberno, bueno, quero dicir que hai elementos que poden dar pé a unhas cousas ou outras. Que sucede co do autonomismo do Estado Federal que decía agora Roberto? Vamos a ver, falábamos antes de que se abrira o debate, pois, cando eu cheguei ao Congreso dos Deputados, pois eu era, bueno, pois máis novo daquela, pero daquela houve un cambio, non? Estaba con Puigcercós no grupo mixto, e daquela eu percibín que o discurso tradicional do nacionalismo catalán, que viña a ser o de CIU, é dicir, bueno, imos europeizar España, non? Que era, de alguna forma, pois, a Operación Roca puido ser a culminación, empezaba a variar. Por que razón? Porque, bueno, si houve un proceso de descentralización política non todo intenso, verdade, que debería ser, porque a diferencia dun Estado federal, estamos vendo que o poder judicial non está descentralizado, bueno... Tampouco en Rusia, nin en Argentina, nin en México, nin en Brasil, pero bueno... Nin en Austria... Pero non nos Estados federais que polo menos, verdade, temos na cabeza cando falamos disto, porque claro, isto é un genus que admite moitas especies aí, pero a cuestión que é que en paralelo a ese proceso de descentralización política moi relativa, e claro, produciéndose ademais unha maioría absoluta daquela de Aznar do Partido Popular no ano 2000, aí empeza un proceso, bueno, tamén fruto desa globalización, de centralización económica en Madrid cada vez maior. Pero sufría tamén Portugal, que vía como as sedes de determinadas empresas que estaban en Lisboa pasaban a Madrid, etc. Entón Barcelona di, e Cataluña di, claro, este discurso xa non nos vale decir que Madrid, non, porque empeza frente a iso o paso que se está dando. En Galicia eu creo que hai algo similar. Neste momento, ademais, o que estamos en un proceso de recentralización moi forte, non? Dicir, as decisións que se están tomando coa excusa da crise ou o calor da crise están incrementando o grau de centralización en contra incluso do que di a propia Constitución ás veces, non? A ver, Bastos, que faltas ti por intervir? Eu quería logo facer unha mención breve. Primeiro,
O do humor, a mí o humor gusta a mí non me desagrade todo que os partidos se metan un pouco con outro, mas que se metan con certa sorna, a mí non me parece mal, non houve agresións así, insultos, nada, a mí me gusta tamén que haya certa picante, non me parece Pero mal. que estás falando desto? Sí, da nota de desto, prensa do Partido Popular. Que se metan con él non está mal, pero vas a aguantar ben, non ten problema. Pero despois a mí parece un erro o que fixo a aposta táctica, como concordo con vos. O soberanismo, na que parece contrario, non é bon momento para a clase soberanista neste momento. O soberanismo catalán está decaindo, xa está amainando, o nacionalismo escocés vai ser derrotado duramente nas eleccións escocesas e os propios vascos e tal están apartándose deso. Ainda que hai moita laraca, creo que non é bon momento para declararse, para ir nesa liña. Creo que non sin meterme, obviamente, a mí tampouco me asusta a soberanía, ni me asusta nada dese estilo, xa temos falado desto. E despois, outro erro máis grave é a viraxe á esquerda. Como ben dixo apuntou Lorenzo, o profesor Bencio, eu teño coincidido con ele, coincidido con ele en discusións, e máis ou menos era unha especie de keynesiano de esquerda, polo que eu oía ali, citaba moito a Stiglitz, citaba a Krugman, citaba ese tipo de fontes, na literatura del, era referente del, e agora esta viraxe cara ás multitudes de Negri e estas cousas todas así, pues non me parece ni siquiera acertado, primeiro, porque ese espacio está ocupado. Xa está ocupado, xa hai quen ocupa mellor os espacios, sobre todo por xente que nunca tocou o poder. E que non tuvo consellerías, que non dirixiu consellerías con un presuposto da Xunta, é un pouco tarde para declararse hora de Negri. Están lembrando xente que está participando no programa, porque este é un programa en directo, insisto, como sempre, esa mención a Otegi que houve onte na Asamblea, non sei como... Que tipo de aportación creedes que pode facer esta presencia de Otegi na Asamblea do Bloque Nacionalista Galego? Non sei se algún de vos quere decidir algo. Eu creo que a cuestión en relación con isto que preguntas, en relación con isto que se falaba, todo está destinado a adoptar unha posición definida na reconfiguración do nacionalismo galego. Deso é do que se trata. Entón, eu coincido en que a cuestión non é un problema de soberanía, porque efectivamente estamos nun proceso recentralizador, estamos nun proceso onde os que queremos máis autogoberno creo que temos que reclamalo, non é un problema de medo á soberanía, a cuestión é que é a soberanía hoxe despois do que acaba de pasar en Chipre, que é eso en Europa, que é eso no mundo. O problema é outro, e tampouco é un problema de ortodoxia ou de viraxe á esquerda, é un problema de vanguardismo para min. É dicir, o problema non é de soberanía, senón de vanguardismo, que é iso que leva a hallarse a sociedade, efectivamente. Se eres vanguardista, a democracia é o menos importante. Se eres vanguardista, e esa concepción vanguardista da política, ademais, se ve moi ben cando se fala de que Galicia non ten conciencia nacional. Como que Galicia non ten conciencia nacional? Non terá determinada conciencia nacional, pero sí que ten conciencia nacional. E hai moitos votantes que votan a moitos partidos galegos que teñen conciencia nacional. Para min aí está o risco. E iso que leve a hallarse. E é unha posición, non é un problema de ser de esquerdas ou non. Seguramente, logo me considero tanto máis de esquerdas e a favor dunha sociedade igualitaria sin clases nos principios da Revolución Francesa. O problema é como se chega aí. Se se chega a través dunha doutrina, insisto, vanguardista e ben conocida, daí as miñas referencias ao discurso, non? Ou se chega co convencemento da maioría da sociedade e asumindo tamén cal é a sociedade na que traballa. Porque a cuestión de se o problema da soberanía se pode citar hoxe ou non, é dicir, no fondo, creo que o decía tamén Carlos, non? É dicir, dice eso ou dice outra cousa. Xa se verá o que se dice nas europeas e aí se verá se Otegi cumple un papel ou non. Xa se verá o que se dice nas municipais e que pinta Otegi ou que enseña para conseguir revalidar alcaldías. E despois habrá que falar. Roberto, querías apuntar algo? Sí, yo quería decir dos cosas. En relación con Otegi lo diré muy claro. Otegi es un canalla. O sea, Otegi es un canalla, es un individuo que lleva años defendiendo, que ha estado años defendiendo que era legítimo asesinar a los adversarios políticos. Esto es básicamente Otegi. Es un individuo que está cumpliendo una pena de prisión por pertenecer a una banda terrorista que ha asesinado a 1000 personas. Por tanto, yo creo que Otegi no aporta nada a nadie esto, y me parece un error histórico convertir a Otegi en bandera de nada, porque, insisto, Otegi básicamente es un canalla. Que el día que se escriba la historia de este país con cierta distancia se podrá ver qué es lo que ha significado Otegi dentro de la historia española de los últimos 20 años. No, yo, dicho esto, para que no quedase duda al respecto, vamos a ver, lo ha dicho Lorenzo y lo decía también Carlos, ¿no? Esto del proceso recentralizador. Vamos a ver, hay sin duda alguna una situación que se puede identificar. No quiero entrar en un debate académico sobre este tema, porque tiene quizá mayor interés para nuestros espectadores, ¿no? Pero sin duda alguna hay un proceso
que se podría identificar con lo que solemos llamar la recentralización, que tiene que ver con el hecho de que siempre que hay crisis económicas hay recentralización. Es decir, que la gran construcción... Lo he comentado en Estados Unidos, por ejemplo. La gran construcción del Estado federal en Estados Unidos se produjo tras la crisis del 29. Es decir, los estados conservan un grado de autonomía muy alto hasta que llega la crisis del 29 y tienen que recurrir a Washington para ser capaces de hacer frente a la gran crisis, ¿no? Los momentos de crisis económica coinciden con momentos de fortalecimiento de los estados federales frente a los estados federados en todos los países federales y también en España, ¿no? De todas las maneras, las cosas hay que ponerlas en su sitio. Es decir, yo no tengo ningún interés en defender a Aznar, que es una persona hacia la que tengo una simpatía perfectamente indescriptible, pero Aznar culminó el proceso descentralizador en España, por ejemplo, transfiriendo la sanidad, que estaba sin transferir, a las comunidades que no la tenían transferida, y la educación a las comunidades que no la tenían transferida. Este proceso de supuesta recentralización coincide con la aprobación de un sistema de financiación autonómica que descentraliza el gasto y los ingresos mucho más que lo habían estado nunca hasta ahora en la historia de España. Es decir, pero tanto como están descentralizados en la mayor parte de los países federales, insisto, siempre que no comparemos con Estados Unidos, porque Estados Unidos es otro mundo. Es decir, no sirve la comparación con Estados Unidos porque el caso americano, el caso norteamericano, es un caso distinto a todos los federalismos que existen en el mundo. Estados Unidos es un caso distinto, peculiar. Por tanto, recentralización, bueno, hay una cierta recentralización que tiene que ver con que una buena parte de los instrumentos de lucha contra la crisis están en la política estatal. Esto ocurre en Alemania, esto ocurre en Austria, esto ocurre en Estados Unidos. Sin duda alguna, cuando hay crisis, todo el mundo mira a Washington, ¿eh? No tengáis ninguna duda. Cuando hay una gran crisis, todo el mundo mira hacia Washington, hacia la Administración Federal, para que la Administración Federal nos saque los problemas de encima, ¿no? Pero insisto, la recentralización, que hay un aspecto, hay una dimensión recentralizadora, coincide con elementos de descentralización muy potentes que han hecho del nuestro, insisto, uno de los estados más descentralizados del mundo. Esto es una realidad sobre la que no cabe discutir. Citaré una cita de autoridad por si alguien quisiera una cita de autoridad. Uno de los grandes especialistas en federalismo, uno de los grandes libros sobre federalismo recientemente publicados al castellano, el de Watts, dice que lo único en que España no es federal es en el nombre. Todo lo demás es un estado federal y los grandes estudiosos del federalismo actual incluyen a España entre los estados federales. Es una realidad sobre la que yo creo que no hay debate, salvo en España, ¿no? Carlos, ¿queres apuntar algo? Y brevemente, por favor. Moi brevemente, vamos a ver. Falábase de Otegi. Eu creo que cando collemos distancia, verdade, vemos o que pasa noutros países como Turquía, que quere entrar na Unión Europea e non dá os mínimos democráticos, e vemos, por exemplo, que os kurdos ilegalizan un partido, teñen que facer outro, meten na cadea periodistas, hai xente que está na cadea por delitos de opinión. Eu respeto, non comparto a opinión que poda ter Roberto sobre Otegi. Eu creo... Supoño que a tua opinión non é boa sobre Otegi tampouco. Non, eu non che vou decir cal é a miña opinión, porque esa non é a cuestión. Se isto pasase en Turquía, estaríamos todos condenando isto, que Otegi estivese na cadea. Eu creo que Otegi non debe estar na cadea. Non sei por qué. Pois eu creo que non, porque do meu punto de vista... Está cumprindo unha pena privativa de liberdade por unha sentencia judicial. Sí, pero por unha sentencia judicial, eu creo, na miña humilde opinión, abusiva e que non axuda precisamente, verdade, a que avance o proceso de paz no País Vasco. Dito isto, teño tampouco por que defender a Otegi, unha anécdota, non? Onte, cando saía do plenario, estaba pois un compañeiro do PNV, precisamente eu creo que desa época, non? Dese ano 2003, sí, o que antes se mencionaba. Sí. Me saúde e dice, home, Carlos, ¿cuánto tiempo oyes? ¿Cómo cambió esto en los últimos años, no? Y dicen, pues sí, algo Pero exactamente algo a qué se refería, Carlos. Bueno, que él notaba, levaba tempo sen asistir a unha asamblea do BNG e notou algún cambio. Algún cambio cara ao soberanismo. No, algún cambio, que isto xa non era pois precisamente cando el viña con Aleuscat ou viña outras asambleas. No, eu creo que a cuestión fundamental, eu creo que hai unha nova dirección, eu creo que hai que darlle un voto de confianza, que hai que deixar que traballe, ademais é unha dirección, que é un equipo cohesionado, non todos hai da mesma lista, e veremos. Eu creo que hai, bueno, unha incógnita de por onde vai tirar. Veremos por onde tira, ¿no? Bueno, dejadme que tienda a Gonzalo Bareño, que lo tengo al otro lado del teléfono, porque hoy escribía una crónica en las páginas de La Voz de Galicia que nos apetecía comentar con él. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está digiriendo las direcciones tanto del Partido Popular como del Partido Socialista los movimientos en el espectro nacionalista que se están produciendo aquí en España, en Galicia, perdón, y de una forma particular el fenómeno Beiras?
Pues sí, no lo están recibiendo, digamos que con mucho entusiasmo, ninguno de los dos, aunque sea por motivos bastante distintos, ¿no? En el gobierno, desde luego, el fenómeno Beiras no gusta nada, y no solo por lo que puedan tener sus propuestas independentistas o soberanistas, sino lo que más se teme es ese componente un poco antisistema que tiene el partido de Beiras, y sobre todo lo que se teme es que ese contagio, que de alguna manera también se ha producido ese contagio al BNG, pues que bueno, el BNG se considera Madrid pues un partido integrado, digamos, en el sistema, un partido con una tradición ya parlamentaria, un partido, digamos, serio, digamos, a los ojos de lo que puede ser un gobierno formalmente, y sin embargo se teme pues que ahora pueda entrar en esa deriva un poco antisistema, y bueno, que es una cosa que al gobierno le resulta especialmente molesta, ¿no? Al gobierno y al PP, porque ellos son partidos ya que lo que pretenden no es tanto alcanzar el poder, y por tanto son susceptibles de hacer pactos y de tener diálogos con él, sino que son partidos que ya lo que pretenden es pues cambiar el modelo de Estado, cambiar la organización económica, y que pueden poner eso encima de lo que sea lograr cuotas de poder, ¿no? Y por eso pues, en ese sentido son menos controlables, ¿no? Hablas del PP, supongo que es parecido el sentimiento en el Partido Socialista. Claro, en el Partido Socialista hay ese sentimiento, pero hay un componente adicional, digamos. El Partido Socialista, desde luego, la situación que se encuentra ahora mismo de debilidad, pues cualquier aspiración, digamos, a alternativa al actual gobierno del PP pasaría pues a aglutinar, digamos, a toda la izquierda y a todo el nacionalismo, ¿no?, en el Parlamento, porque vamos, superar ahora el número de escaños al PP pues parece bastante improbable. Ahora bien, si empiezan a surgir partidos, o si el BNG o los diputados, digamos, en Madrid que puedan alcanzar AGE, pues estos partidos son partidos que no van a estar dispuestos al diálogo, porque lo que quieren es bueno, cambiar un poco el sistema, y no van a propender ya entonces a alcanzar pactos. Pues al PSOE, desde luego, eso sería perder un elemento que puede sumarle fuerzas, ¿no? El PSOE se ha entendido muy bien con el BNG en Madrid, con los pocos que ha tenido el BNG en Madrid, que han sido en ocasiones muy importantes para aprobar presupuestos en la época de Zapatero. Entonces, bueno, perder un posible aliado de izquierda y nacionalista, pues también sería un problema para el PSOE, sin duda. Hablas del sentimiento que se tiene desde las direcciones de Madrid, tanto del Partido Popular y del Partido Socialista, pero ¿tú prevés que esto obligue a las sucursales, digamos, de esos partidos en Galicia, al PPDG y al PSOE, al PSDG, a hacer algún tipo de cambio estratégico aquí en Galicia para tratar de contrapesar esos movimientos en el espectro nacionalista, digamos? Bueno, desde luego en el PP no creo que esto vaya a producir ningún cambio. El PP más bien puede llegar a ver esto incluso con buenos ojos, ¿no? Galicia, que le puede causar un verdadero problema, desde luego, es al PSOE. El PSOE, desde luego, si pierde la capacidad de conectar con el BNG, pues tiene muy difícil, es más difícil todavía que en Madrid ser la alternativa, ¿no? Y en ese sentido también pues temen mucho más lo que puede suponer el fenómeno Beiras, y sobre todo que esto contagie al BNG, o sea, que sean dos partidos. Bueno, si el BNG, que ha sido un partido que ha tenido poder y que ha tenido mucho poder en Galicia, que lo tiene, bueno, si empieza a renunciar a esas cuotas de poder en aras de defender un discurso pues más soberanista, y que piense que su crecimiento pasa por no alcanzar tantos con el PSOE, pues eso puede ser muy problemático, desde luego. Bueno, Gonzalo, pues queríamos comentar contigo lo que hoy leíamos, como decíamos, en las páginas de La Voz de Galicia, que es esa preocupación que parece que hay en las direcciones tanto del PP como del Partido Socialista. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, yo no sé cómo veis este punto de vista que estaba aportando Gonzalo, Miguel. Más o menos lo que estamos dicindo antes, que sí que é normal que o BNG é un partido instalado, un partido do sistema, e porque non vai ser do sistema, se goberna a alcaldía de cidades grandes, gobernou a Xunta, ten representación no Consello de Diputados, porque non vai ser un partido do sistema. En ese aspecto estou de acordo. Pero no que estábamos falando antes, eu creo, estou con Roberto nun punto. É dicir, a descentralización española é moi grande, tan grande que hasta un parlamento autonómico pode permitirse o uso de declarar declaración de soberanía. Isto demostra a prova de que está moi consolidado, de que un sistema moi consolidado e moi legítimo. E máis, con este mismo sistema autonómico, con este mismo un parlamento galego que votara por unha maioría moi grande a independencia ou a soberanía, así, pondrían un problema serio o Estado español, porque é un parlamento moi legítimo. É dicir, ten unha dose de legitimidade moi grande. Non é como se o Concello da Coruña ou o Concello de Barallobre se declaran así. O parlamento galego
sí que ten legitimidade e ese aspecto sí que está descentralizado. Bueno, vamos a ir avanzando porque tengo a una persona esperando en Vigo, uno de los protagonistas sin duda de la jornada. Enseguida vamos a irnos a hablar con él. Les voy a decir un apellido nada más, Reboredo. Vamos a hablar con, como decía, una de las personas que hoy ha ocupado titulares en los medios de comunicación de toda España. Nosotros llevamos siguiendo su caso desde hace mucho tiempo, pero para cerrar este asunto del bloque queríamos compartir con ustedes un poco de sentido del humor, porque yo como Miguel creo que el sentido del humor está muy bien. Y vamos a rescatar nada, un minuto, menos de un minuto, unos segundos, de un resumen muy apresurado que el otro día Lois Balado hacía dentro de un off the record sobre qué ha pasado en el bloque en los últimos tiempos. El relatorio quedaba así. O nacionalismo galego pasa na actualidade por un momento peculiar que trataremos de describirlles brevemente. Atención e tomen nota. Os irmandiños, agora a nova, coaligados no Parlamento con Esquerda Unida e Compromiso por Galicia, antes Máis Galiza, abandonaron o BNG, aínda que o antigo líder da antiga Máis Galiza finalmente ficou no partido nunha nova facción chamada Abrente. Tamén marcharon os ecogaleguistas que brevemente se aliaron con Compromiso antes de marchar con AGE, unha coalición a que se sumou tamén a Fronte Popular Galega. Dentro do BNG destacan agora a UPG e tamén os independentes como Guillerme Vázquez, que aliados se lles coñece como Alternativa pola Unidade ou APU. Un resumen muy apresurado, como decía Carlos. ¿Tú crees que el gallego medio entiende qué está pasando? No, imposible, imposible. Yo creo que en el nacionalismo ya hace un tiempo que hace falta brújula, ¿no? La brújula que le hace falta a ellos para saber por dónde tirar, porque a mí una cuestión que no tocasteis, pero que no hemos tocado, pero cuando Vence dice que ya no seremos más los de Onón, justamente cuando, primero, reconoce que hasta ahora erais los de Onón, por sistema, y segundo... Non dixo tal. Non dixo tal. Bueno, así lo vi reflexado en los medios. En todo caso, algo parecido, ¿no? Dixo que, bueno, a partir de agora, a ver, creo que é un recurso estilístico, non estaba, eu creo que facendo unha comparación, o que decía que hai que facer propostas en positivo e que temos que... Claro. Bueno, déjame, es que tengo que atender a... Sí, a ver, solamente para Carlos. decir que, claro, pero si quieres coger, digamos, a los indignados, a los más enfadados, va a ser difícil no caer en esa estrategia de enfrentarte, digamos, al poder. Bueno, pero que eu creo que enfrentarse ao poder e querer cambiar as cousas non está mal. Víamos esta reportaxe, non, desta crónica de Gonzalo Bareño, e a min pareceme moi ben que en Madrid se preocupen, pero estaría mellor que en Madrid se preocupasen, por exemplo, de que houvese carga de traballo en Ferrol, verdade? E de que cando se negocia PAC en Bruselas, pois se defendese o leite galego, esas cousas. Da cuota de anchoa, incluso, tamén. Claro, ese tipo de cuestións, pero bueno... Déjame, porque tengo a Edmundo Reboredo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se encuentra, Edmundo? Primero, enhorabuena, supongo que ha sido un día intenso y cargado de emociones para usted. ¿Cómo está? Así es, cargado de emociones. Hemos tenido la felicidad de poder abrazar fraternalmente, paternalmente a mi hijo una vez que se encontraba en la calle, ya que hace ya ahora 4 meses y 10 días que no habíamos tenido esta oportunidad. Ese placer. Vamos a ver ese momento, Edmundo, en el que un momento del día de hoy en el que usted podía abrazarse a su hijo. Bueno, ahí lo vemos abrazándose, creo que es a su compañera, y a la gente que ha estado pendiente de él estos 4 meses desde que ingresaba en la prisión de Alhama. Así es. Edmundo, cuénteme cómo fue el momento en el que vio a su hijo ya en libertad. Un momento realmente extraordinario para mí, lleno de emoción, de emotividad, de cariño. Pero quiero señalar que yo no soy protagonista de nada, absolutamente de nada. Si algún protagonista hay, es concretamente mi hijo. Porque si esfuerzos estamos haciendo grandiosos, él es el que realiza el mayor esfuerzo. Porque en medio de esta desgracia, podríamos decir, de estar encerrado en prisión durante más de 4 meses y medio, supo mantener un constante ánimo al objeto de superar todas las dificultades que se le presentaban en la cárcel para conseguir este triunfo final que está a punto de ser culminado, porque esto es una carrera de fondo y nos estamos acercando a la meta, nos estamos acercando al fin y ahora no podemos desfallecer, tenemos que recobrar nuevos ánimos para alcanzar tal meta. Bueno, efectivamente hay una parte de ese indulto que ha sido concedida, queda el otro, pero efectivamente su hijo ya no está en prisión, está en un régimen semiabierto, digamos. De hecho, en estos momentos está durmiendo en el centro Carmen Avendaño, que está ahí en la ciudad de Vigo. ¿Recuerda qué fue lo primero que le dijo cuando lo vio su hijo? ¿Qué le dijo?
papá, dame un abrazo, por favor. ¿Qué tal lo encontró? ¿Lo encontró más desmejorado que cuando ingresó? Un poquillo más delgado. Un poco más delgado. Yo también me pareció que estaba un poco más delgado. Bueno, ¿cómo va a ser a partir de ahora? Decimos que David está durmiendo esta noche en el Centro Carmen Avendaño y esto se va a repetir hasta que llegue ese segundo indulto, ¿no? Así es, lo que ocurre que en estos momentos, me refiero al día de hoy, nos encontramos en una situación de falta de información. Porque sí, es cierto que esta mañana, inesperadamente, ayer habíamos estado visitándolo en una visita que realizamos todos los domingos. Hemos llegado a realizar 19 visitas, con la de hoy son 20, y inesperadamente, repito, a las 8 horas de la mañana, pues nos llamó para ver si podíamos ir a recogerlo a las 9. Allí nos encontrábamos un cuarto de hora antes de las 9, porque no podíamos, por nada del mundo, esperar que saliese y nos viese allí a sus familiares. Esto era lo que a nosotros nos preocupaba más, pero lamentablemente sale sin instrucciones, sale con una notificación que ha de presentar, ya debió haberla presentado en el CIS, o sea, en el Centro de Integración Social de Carmen Avendaño, pero no lleva ningún tipo de instrucción, qué es lo que tiene que hacer. Tanto es así que le pedí, le rogué, que si tuviese la oportunidad que me llamase en el transcurso de la tarde. No lo pudo hacer seguramente. Y entonces tenemos el problema de que todavía no sabemos qué va a ocurrir en el día de mañana. O sea, que se van enterando un poco sobre la marcha de lo que va pasando, ¿no? Exactamente. Sí sabemos, por ciertas informaciones que hemos recibido de otros usuarios de este problema, que normalmente lo que acontece es que ha de salir por las mañanas a cumplir diligentemente todas las obligaciones que le han impuesto, que después tendrá que celebrar el almuerzo allí en el propio centro, por la tarde volverá a salir al objeto de cumplir con otras obligaciones y retornará a última hora de la noche, antes de las 9 creo que es, pues estará de nuevo allí para dormir. Y así será durante todos los días laborables, excepto los fines de semana, que alternativamente, semana sí, semana no, podrá estar en casa. Puede estar en casa. Bueno, de todas maneras, mañana es el Día del Padre. ¿Cómo lo van a celebrar? Muy bien, tanto es así que teníamos proyectado acercarnos a Madrid antes de que aconteciera esto, coincidiendo con el día de mañana, Día del Padre. Habíamos ya empezado a emprender este viaje allá y lo hacíamos con el siguiente propósito, Día del Padre. Para nosotros es el día ideal para que todos los padres que tienen hijos concretamente en condiciones similares a las de mi hijo pudieran hacer llegar a esos hijos que son prácticamente desconocidos, ignorados por la sociedad y sufren el mismo sacrificio que mi hijo, íbamos a ofrecerles a esos padres la oportunidad de ofrecerle, garantizar a sus hijos concretamente el ánimo necesario para seguir luchando y de esta manera alcanzar el objetivo final, que es la reforma del Código Penal en su artículo 368, a pesar de que está muy reciente la reforma que hace de forma atenuada la posibilidad de rebajar las penas, pero que todavía no completa todo lo necesario a corregir a fin de que este artículo penal esté más de acuerdo con los momentos que se viven actualmente y no con los momentos que se veían en las décadas del 70 y del 80. Sí, Edmundo, hablaremos enseguida con Guillermo Presas, con el abogado de David, de esta circunstancia, de la posibilidad de que se reforme ese Código Penal, pero una última cuestión. Nos llama mucho la atención que su hijo, bueno, creo que declaró en el transcurso del día de hoy que cuando tuvo que ingresar en prisión, bueno, temió que su proceso de recuperación de las adicciones que había padecido en el pasado se interrumpiera como consecuencia, bueno, del ambiente que se vive en una prisión. ¿Temió por esta circunstancia a su hijo durante estos meses? No temí, yo tenía plena confianza en él. Pudo tener algunos momentos de dificultad, pero enseguida el apoyo que recibía de la calle. Yo cuento como anécdota de mucha categoría, de mucha importancia, que una catedrática de lengua inglesa en uno de los institutos de Vigo, de nacionalidad irlandesa, no solamente contactó con él
y le escribió varias cartas, sino que incluso a todos sus alumnos les indicó que sería conveniente y que sería muy agradecido que enviaran a David una carta a cada uno de ellos. Y así lo hicieron, lo que constituyó una gran alegría y una fuerza mayor en su empeño de terminar la lucha. Bueno, pues de verdad, Edmundo, enhorabuena por este día de emociones, que como decimos es un punto en ese camino que están recorriendo, yo creo que más rápido de lo que esperaban, ¿no, Edmundo? Bastante más rápido, particularmente por la actuación del Ministerio de Justicia, que en 23 días, digo 23 días, una vez que recibieron la solicitud de indulto, se pusieron en contacto con la audiencia de Pontevedra, Sita en Vigo, y concretamente pues colocó aquí los documentos necesarios y las instrucciones para que fueran enviados a Madrid. Fíjense y compárense estos 23 días con los más de 2 meses y medio que tardó la audiencia provincial en cumplir todas esas indicaciones. Bueno, lo importante es cómo acaban las cosas y efectivamente vamos a seguir pendientes de que ese indulto total acabe por completarse, que David pueda retomar su vida, pero una última pregunta, Edmundo. ¿Qué ha aprendido, qué ha sacado de positivo de esta experiencia? He aprendido una cosa muy importante, que la lucha conduce, si se hace bien, a lograr aquello que uno tiene como idea de conseguir. Luchar, muy bien. Pues muchísimas gracias, Edmundo. Enseguida vamos a hablar con el abogado de David, pero antes vamos a compartir con ustedes esos momentos, esas imágenes que hoy podíamos grabar de David ya recuperada la libertad. Es cierto que con algunos matices, porque como contábamos tiene que dormir de momento todas las noches en ese centro de inserción social Carmen Avendaño que se encuentra en Vigo. Su historia dio la vuelta a toda España y hoy volvía a ser libre tras 4 meses en prisión. Yo lo que quiero decirle es que estoy muy orgulloso de él, que ya lo sabe, de él sobre todo, pero de todos, de mis padres, de mis hermanos. Ellos que estaban fuera y veían las cosas más claras siempre me dijeron que tuviera confianza, que al final iba a salir. De nuevo, rodeado por los suyos, a David solo le salían palabras de agradecimiento, al igual que a su padre, Edmundo Reboredo, quien se mostró muy emocionado y muy orgulloso en el reencuentro con su hijo. No le he dicho nada, no tenía palabras que decirle, era incapaz de pronunciar una palabra. Se me asomaban las lágrimas a los ojos, como me está ocurriendo en estos momentos. El gran luchador es él. Él es el que nos mantuvo a todos en vilo y es él el que llevó la peor parte porque estaba en solitario allí luchando contra todos. Es otro paso más hacia la alegría definitiva y bueno, pues a seguir luchando. Y lo que llevo diciendo estos días, que desde que empezó todo han sido buenas noticias. Una energía, pero impresionante, no se puede explicar con palabras. El régimen de semilibertad para David Reboredo llega 2 días después de que el Consejo de Ministros le concediese el indulto parcial. Todo un logro sin precedentes, pero que no supondrá el final de la lucha iniciada por su familia. Merece seguir la lucha para evitar que esto siga ocurriendo. Ya por la tarde tenía que ingresar en el Centro de Inserción Social Carmen Avendaño, donde deberá pasar la mayor parte del tiempo. Allí estará pendiente de conseguir el indulto por la otra condena, una pena de 2 años y medio de cárcel que lo seguirá alejando de momento de su casa. Bueno, el final, casi final de una historia, Roberto, de la que hemos hablado aquí en este programa y que parece que era de justicia o por lo menos de sentido común, ¿no? Esto hablamos en este programa, yo estoy muy satisfecho, muy contento, creo además que este programa ha contribuido modestamente. Bueno, yo creo que la opinión pública en general ha tomado un... Este programa ha contribuido modestamente, ya digo, pero en su medida, en la medida en que puede hacerlo, a ese resultado. Yo escribí un artículo en La Voz en que decía que era un caso de libro. Es decir, si hay un caso en donde esté justificado la institución del indulto, o sea, el indulto sirve para esto, es decir, no para indultar a un banquero y evitar esto borrándole los antecedentes penales de manera absolutamente y manifiestamente ilegal que pueda seguir ejerciendo la actividad bancaria. Para eso no sirve el indulto, eso es un abuso de poder y una desviación de poder. Sirve para esto, para que un individuo que ha rehecho su vida no reingrese en prisión y vuelva a entrar en riesgo de deshacer su vida. Para esto es para lo que sirve el indulto y yo estoy muy satisfecho del indulto y de escuchar a su padre, porque es una delicia escucharlo. Efectivamente. Bueno, enseguida vamos a hablar con el abogado de David. Lo tenemos ya, el abogado de David. Bueno, pues vamos a saludarlo. Guillermo Presas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo no sé si, lo decía el padre de David, esto es una estación dentro de ese trayecto que estáis recorriendo hasta que se consiga el indulto final, o total en este caso, que supongo que no tenéis mucha duda de que se va a conseguir, ¿no?
Hombre, la lógica nos dice que igual que se concedió el indulto por la pena, que además es la pena más extensa, pues ahora solamente quedaría la pena menos extensa, que es de 2 años, y por lo tanto, bueno, pues entendemos que por las mismas razones debería ser concedido también. Yo no sé, Guillermo, ¿a quién hay que atribuirle este éxito? Tú, lógicamente, has estado como técnico respaldando la defensa de David, pero ¿qué papel ha jugado la presión social, digamos? Fundamental, fundamental. Realmente ya en los últimos momentos ya era un clamor, ¿no? Sobre todo con el apoyo por las redes sociales, más de 200.000 firmas, y también fundamental la perseverancia, la inteligencia y el esfuerzo de la familia que ha dado este resultado. No, la verdad es que estamos hablando de un caso que casi desde el principio consiguió enganchar, digamos, a la opinión pública. ¿Por qué crees? Porque supongo que hay en España casos similares al de David que no han tenido la trascendencia que ha tenido este. ¿Qué fibra crees que ha tocado el caso de David? Hombre, yo creo que la propia justicia de su petición, de su situación, ¿no? Pero es que además también hubo algunas cuestiones coyunturales que contribuyeron a dar un mayor impulso a todo este esfuerzo, como fue algunos indultos incomprensibles, claro, que se produjeron durante todo este tiempo y que de alguna manera hicieron surgir la indignación de la gente y con eso un apoyo muchísimo mayor. Bueno, yo no sé si hablaba de una batalla inmediata, que es esta de la consecución del indulto total para David, pero yo no sé si hay una estrategia más a largo plazo que pasa, lo comentaba algo Edmundo Reboredo, por la posibilidad de modificar el Código Penal. ¿Estáis en esta batalla también? De hecho, hay un debate que ya se está generando, gracias al caso de David y a muchas otras opiniones, como es la modificación de la ley del indulto, concretamente, que incluso ha sido adoptada por los jueces en sus reivindicaciones en la última huelga que han protagonizado. También hay incluso algún proyecto de ley de alguna fuerza política que ha sido presentado en ese mismo sentido. Respecto de la modificación del Código Penal, es casi, es una ambición, es algo que entendemos que deben articularse más mecanismos que permitan poner solución a este tipo de situaciones. Bueno, pues queríamos pulsar también la opinión del abogado de David, Guillermo Presas. De verdad, muchísimas gracias por atendernos una noche más y enhorabuena por la parte que le toca. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿alguna opinión al respecto? No, únicamente abundando que eu creo que David ten moito mérito, pero o seu pai é un auténtico loitador. Eu creo que ten un mérito que se nota na forma de falar e de decir un home de coraxe, de verdade. E algo que dixo además que me chamou a atención, ¿no? O da profesora irlandesa. Porque os irlandeses saben o que é estar injustamente na cadea. Teñen moita tradición deso. E detrás desto hai moita tradición, moita xinea. Por eso lle dixo aos seus alumnos, escribídelle. Porque para aturar aí dentro, para aguantar, vai necesitar moito apoio. No, eu insisto ademais que foi un caso que desde o principio tivo unha repercusión social moi chamativa. Ata o punto de que o Parlamento de Galicia aproba unha resolución pedindo indulto por unanimidade, o cual non é frecuente. Costou, sí. Costou porque xa se presentara, na Xunta de Portavoces 2 veces. O Partido Popular quería condicionar a outras cousas hasta que, finalmente neste último pleno saiu por unanimidade. Sospeito que quizáis o que estaba facendo o Partido Popular era, esperando polo place do Ministerio de Xustiza para que coincidise, casi no tempo a aprobación por unanimidade desa resolución e a concesión do indulto. O Dora parcial, ahora están esperando o informe, se non me falla información, do Tribunal Sentenciador, para a segunda condea de David Reboredo, pero a verdade que é difícil de justicia popular, porque isto é un caso de justicia popular. Sí. Lo que hay un hecho es que de media este gobierno en este año ha indultado a una persona al día. No, en la anterior conexión, en la anterior entrevista que le hicimos al abogado de David, daba datos espectaculares. Sí. Lo que pasa es que los indultos probablemente es lo que había que modificar, Claro, los criterios de concesión de los indultos. De que es muy discrecional y que accede a ello. No, absolutamente. Arbitrario. Que accede a ello quien tiene medios o quien ha conseguido mover o tener la estrategia y conseguir mover la opinión. Coincidía... O fillo de Gallardón traballe... Tamén, coincidía a petición deste indulto, efectivamente, co indulto do kamikaze, ¿no? Es importante explicar unha cosa. El indulto
es discrecional o incluso, si queréis, arbitrario en su fase de concesión. Previamente el indulto tiene que estar informado favorablemente, es decir, no se puede conceder. Claro, pero finalmente el Consejo de Ministros hace lo que le da la quien gana. lo concede es el Consejo de Ministros, y cuando se produce la denuncia del indulto del banquero Alfredo Sáenz, el Tribunal Supremo dicta una sentencia, con la que yo no coincido en absoluto, que llega a decir literalmente que es una facultad del gobierno, que el gobierno esto ejerce con absoluta y total libertad, lo cual, hombre, pues no parece que sea... Es un tema de control dos actos políticos. Claro, es un problema del control de los actos políticos, de dónde empieza eso y dónde acaba la desviación de poder, porque claramente lo que se hizo, por ejemplo, suprimiendo los antecedentes penales de algo que, como luego el propio Tribunal Supremo sentenció, era un abuso de poder. Bueno, en cualquier caso parece evidente. ¿Querías apuntar algo, Miguel? Decir, que a causa é xusta, pero o abogado apuntou non moi ben. Este señor tuvo a sorte de que hubo sus indultos e insultos, senón ese pobre señor estaría preso, e preso por unha causa que non fixo delito ningún. E cando falan do Código Penal hai que falar en serio, e se abre ese debate, da reforma de todo o que afecta os delitos sin víctima, en especial o tráfico de drogas, que é un dos problemas máis grandes que ten a sociedade, que causa máis daño social. No, pero cuidado, os delitos sin víctima depende, porque se tú traficas con 30 kilos de heroína, desde logo... Neste caso, se a min, xa digo, se eu non me engano, David Rebelo foi condenado por un intercambio de papelinas. Sí, intercambio de papelinas. É que estamos falando de consumo, non estamos falando de... Miguel eleva o debate, claro. Miguel eleva o debate e estás falando... Claro. No seu liberalismo... Claro, está a ver, Miguel, expresa tu opinión con respecto á penalización dos delitos que teñen que ver co tráfico un de delito drogas. que non implica violencia contra outra persona nin agresión non é un delito, xa de partida. Unha persona que vende droga e alguén ya compra xa porque quere comprar e outro quere vendela, como alcohol, como calquer tipo de cosa. Para mí non se induce daño, porque como unha persona... participacións preferentes ou algún produto financeiro tamén, cando falo deso tamén eu aí son duro e a veces a xente me chama de todo, pero é normal, é dicir, tamén admito a responsabilidade de quen compra, non só de quen vende. É dicir, entonces, nestes casos hai que asumir todo. É dicir, unha persona ten dereito a comprar e vender droga sin non afecta a nadie máis. Aquí estamos entrando nun debate que ten que ver con a legalización ou ilegalización de determinadas sustancias. É outro debate, pero a raíz do problema deste pobre señor vende aí. No, pero vamos a ver, pero un debate é o debate de si debe estar penalizado o trapicheo de... No, o consumo non está penalizado. No, o consumo non está penalizado. O que pasa que, tal como se interpreta o Código Penal, polas cantidades a partir das que se entende que hai tráfico, se está penalizando o consumo. Si debe estar penalizado o trapicheo, como demostra este caso. Claro, o trapicheo, isto con cantidades mínimas que favorecen o consumo, porque o problema é que todos os consumidores, non todos, a inmensa maioría dos consumidores, teñen unha actividade pequena de trapicheo para poder manter o seu consumo. Se iso ten que estar penalizado, ese é un debate. Outro debate é se hai que penalizar a un individuo que trafica con 30 kilos de heroína. No, bueno, pero é un debate... Habría que penalizar a Casa Bayer de Alemania, que foi que se utilizou. Non quero abrir agora o debate, se queredes que hablamos, o abrimos. Non, é un debate que eu comprometome a traer porque me parece moi interesante e que aparte... Como se lucha contra as drogas? Claro, este é el debate. Efectivamente. Como se lucha contra la drogadicción, que es en sí mismo un fenómeno terrible, o sea, la drogadicción es un fenómeno terrible. No, pero tanto de drogas legales como de ilegales. Sí, tanto de drogas legales como ilegales, pero no es lo mismo el consumo de alcohol que el consumo de heroína. Depende, para las damas las buenas costumbres. En Estados Unidos no son los 25. Depende, bueno, yo creo que es un debate con muchos matices muy interesantes. Creo que es muy interesante abrir. El consumo de alcohol, sobre todo, cómo se puede, es decir, cómo hay que luchar contra determinados consumos que son profundamente nocivos. O que podemos concluir é que isto da guerra contra as drogas, do Plan Colombia, de todas estas cousas, verdade? Perseguirían outras cousas, pero máis que loitar contra as drogas, conseguiron outros objetivos. Bueno, a mí me parece un debate interesantísimo y en el que efectivamente hay opiniones diversas, incluso entre los jueces, por ejemplo. Hay jueces que creen que es un debate que hay que poner encima de la mesa y que la ilegalización de determinadas sustancias conlleva otras cosas que... La propia Carmen Avendaño. La propia Carmen Avendaño, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque otro de los grandes titulares del día pasa por Chipre, ese país extraño. Vamos a ponerlo así, con una consideración particular a medio camino entre Oriente y Occidente, pero que tiene pertenencia a la Unión Europea y que se ha convertido en el primero digo, esperemos que sea el último, en el que se autoriza un corralito con todas las de la ley. A la vuelta de publicidad.